Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a nuestro espacio del día de hoy. Hoy es 4 de mayo del 2023. Ya estamos preparados para llevarles a todos ustedes nuestro espacio. En el equipo técnico y operativo está Marcos Carrero, en video Daniel Bueno, en la coordinación Ángel Escalante, en la dirección Omaira Labrador. Esto en el equipo de La Nación Radio. En Radio Mundial 860 AM está en los controles de Gabriel Duque, en la dirección Nelson Chacín Fernández. En Dinámica 106.7, la radio joven del municipio Uribante, en la dirección Johnson Gómez, y en los controles Xavier Vivas. Ya pues en la participación, perdón, la participación que tenemos a través de las llamadas telefónicas 0276-346-8468. Es la participación, usted puede llamar, hacer sus comentarios, hacer algunas preguntas, y la participación a través de la mensajería de texto, el 0414-709-0005. Ahí solamente, repito, texto y WhatsApp, porque no pueden hacer llamadas telefónicas. Es mi teléfono personal y no puedo atender llamadas telefónicas en el momento en que estoy en la radio. Tenemos nuestro espacio rápidamente, ya llegó nuestro invitado del día de hoy, pero vamos a cumplir con lo leí en Diario La Nación. Dice, alcalde de El Tigre hizo comentarios ofensivos contra niños de Asperger y podría ser sancionado. Ingreso de jubilados y pensionados se incrementó un 70%. ¿En cuánto quedó el monto mensual? Por cierto, este va a ser el tema de hoy, el tema económico, el tema del salario mínimo que tenemos los venezolanos y las interrogantes que particularmente tengo para un economista. Y si ustedes tienen algunas preguntas, pueden pues participar. Repito los números al 0276-346-8468 y 0414-709-0005. Seguimos porque lo leí en Diario La Nación a través de la web. Transportistas dan ultimátum. Bloquearemos la frontera si no hay respuesta contra la piratería. El tema de la piratería pica y se extiende en la frontera. Esto lo están diciendo los transportistas, tanto del norte de Santander, de Cúcuta y de allí donde está la parada, y también de San Antonio del Táchira y de Ureña se unieron en esta manifestación. Y esta fue la amenaza: bloquearemos la frontera si no hay respuesta contra la piratería. ¿Por qué? Porque los piratas, llamados de esta manera, reciben pasajeros, los llevan, los traen, van a Colombia, regresa, de Colombia a Venezuela, en rutas que tienen legalmente otros taxis o otras líneas formales, y les están quitando el trabajo a las personas que pagaron, pues tuvieron que presentar todos los requisitos, inscribir las líneas de vehículos, de taxi, en todo lo que pide Colombia, y ahora resulta que hay piratas, que no es nuevo, pero que está creciendo, se está despertando un monstruo allí con la piratería. Procuraduría de Colombia destituye e inhabilita al alcalde de Villa del Rosario. Más de 13.000 transeúntes cruzan a diario a Colombia por el puente Simón Bolívar. La respuesta del Ministerio del Trabajo ante la queja de los ciudadanos por la ausencia de aumento salarial. Y vamos a hablar de esto, y posteriormente comenzamos nuestra entrevista inmediatamente con Aldo Contreras, economista, con quien vamos a estar conversando en el día de hoy. Aquí, bueno, ahí no me está abriendo la información de la respuesta del Ministerio de Trabajo ante la queja de los ciudadanos por la ausencia de aumento salarial. Ahora sí, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, anunció que no habrá aumento de salario mínimo en los próximos días. En una reunión que se llevará a cabo este 4 de mayo, se discutirá la metodología para establecer el monto del salario mínimo del país en la próxima fase. Según el ministro, el diálogo
social que se ha mantenido entre empleadores y trabajadores no es para fijar el salario mínimo, sino para establecer la metodología. Aunque reconoce que con las bonificaciones no se puede comprar todo lo que uno desearía, destaca que hay un ingreso real que no se va a depreciar. Es importante señalar que este anuncio podría generar descontento en algunos sectores. Sin embargo, el ministro ha enfatizado en la necesidad de establecer una metodología sólida para la fijación del salario mínimo en el país. En este sentido, se espera que se logren acuerdos que beneficien tanto a los empleadores como a los trabajadores. Esperemos a conocer los resultados de la reunión del próximo jueves y estaremos atentos a cualquier novedad en relación al importante tema que afecta a millones de trabajadores en el país. Y mientras tanto, las manifestaciones de calle que no se han hecho esperar desde el pasado lunes, esta semana, han habido en la capital de la República y en otros estados, pues manifestaciones en contra de la decisión de lo que anunció el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo y posteriormente en un nuevo anuncio, en el momento en que estaba firmando ya esta resolución, pues aumentó $10 a lo que es el bono, el llamado bono de la guerra. Vamos a comenzar nuestro programa, le decíamos, ya se encuentra con nosotros Aldo Contreras, economista. Ya es un visitante constante cuando estamos hablando de economía y más aún porque las dudas que hay con relación a cómo controlamos nuestra economía, cómo seguimos reduciendo nuestros gastos después de que no se llevó a cabo un aumento de salario mínimo que esperaban, digamos, módicamente los trabajadores. Pero escuchemos lo último que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, esto relacionado con las protestas, las quejas, los comentarios que han tenido tanto dirigentes sindicales, trabajadores y, por supuesto, los dirigentes políticos. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Que le puse el cestatique, que es un derecho familiar, un ingreso, en $40 indexado a todos los trabajadores del país. Y el bono de guerra lo puse en $30 indexado. Quiere decir que mes por mes va a ser indexado, no se va a depreciar. Y también le mejoré el ingreso a los jubilados, más de 650,000 jubilados. Y le mejoré la pensión a más de 5.400.000 pensionados y pensionadas que tenemos en el país. Haciendo justicia en medio de una guerra económica. Y sale la ultraderecha como que le doliera al país atacarme por todas las redes sociales, a tratar de enturbiar las aguas para pescar en río revuelto. Escuchamos al presidente Nicolás Maduro, esto fue ayer, cuando estaba en un acto y se refirió a todo lo que ha ocurrido después del anuncio realizado el 1 de mayo y posteriormente firmado el 12 de mayo en horas muy temprano de la mañana. Bienvenido, Aldo, al programa. Hay que analizar varias cosas, por supuesto, lo del aumento en los bonos, que no se refleja en el salario mínimo. Todavía hay personas que no entienden qué es lo que está pasando con el salario mínimo, qué es lo que pasa con que se hayan aumentado los bonos y no se aumenta el salario mínimo, los bonos a un monto, el salario mínimo en 5 o 6 dólares quedó igual el salario mínimo. Entonces la pregunta, y la hacíamos a través de las redes, ¿qué pasó con el salario mínimo en Venezuela? Bienvenido, Aldo. Hola, Fabiola, buenos días. Bueno, el salario mínimo desapareció como concepto, porque el salario de algún modo ya no quedó en mínimo, sino remínimo. Eso quiere decir que 5.20 dólares al mes no alcanzan para absolutamente nada, ¿no? Son unos 22.000 pesos, para hablar en términos de San Cristóbal, del Táchira, y estos 22.000 pesos pueden alcanzar a lo sumo para un cartón de huevo. Entonces, que te alcance para un cartón de huevos el salario, pues da cuenta del fracaso del modelo económico. Ahora bien,
se plantea por la vía de los bonos, por algunos bonos, que estos bonos van a empezar a darse $40 mensuales por la vía del cesta ticket o el bono de alimentación, pero la ley establecía que el del 30% del salario mínimo es lo que puede ser el bono de alimentación. Es decir, si el salario es $5, el bono de alimentación deben ser 1.5 lo máximo. Yo por eso siempre digo que hay que esperar la Gaceta Oficial, porque es la Gaceta la que muchas veces da cuenta de en realidad lo que va a ser el tema de la metodología de cálculo. Muchas veces Nicolás Maduro dice algo y otra cosa es lo que sale en la Gaceta. Gaceta, sí. Eso nos tiene acostumbrados, tomando en cuenta que anunció el año pasado, lo recuerdo, lo de que iba a estar anclado al petro. Eso no quedó en Gaceta y por eso se fue devaluando esos $30 que es lo que ahora se percibe como sueldo mínimo, que son los 5, un poquitico más de $5. Pero esto, Aldo, es importante resaltar, porque escuchábamos al presidente Nicolás Maduro en esta respuesta a todas las críticas, y han resaltado dirigentes políticos de gobierno y también algunos sindicatos que hay por allí que también apoyan al patrono, y lo de indexado. Esta palabra que la repiten y la repiten, que no estaba en decisiones anteriores. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este bono indexado? Bueno, hay dos cosas que dice en el anuncio, ¿no, Fabiola? Que son importantes, muy importantes. Una es la palabra indexado y la otra es la palabra dólares. En toda la República, en toda la historia republicana de Venezuela, nunca se había hablado de dolarización por parte del Ejecutivo. Jamás en la historia venezolana. Nunca se mencionaban salarios o precios en divisa, y de hecho hasta hace muy poco era satanizado el uso del dólar, ¿no? Ahora vemos cómo desde este 1 de mayo, el Ejecutivo Nacional empieza a hablar de dolarización del bono de alimentación y de dolarización de lo que serían los bonos que se dan a través del sistema Patria. Entonces, eso quiere decir que ya estábamos ante la presencia de una dolarización de facto, pero cuando ya el Ejecutivo empieza a reconocer que hay una dolarización de todo menos del salario, entonces damos cuenta de lo que es un modelo económico que no ha conseguido esa suprema felicidad o ese poder adquisitivo que alcance. Ahora bien, la palabra indexación, ¿qué significa indexado? Indexado significa que está anclado al precio del tipo de cambio, es decir, al precio del dólar. Por ejemplo, bueno, también el bono de alimentación se paga los 5 primeros días de cada mes. Eso quiere decir que nosotros no vamos a ver materializado este aumento hasta los primeros 5 días del mes de junio, que es cuando los trabajadores recibimos el pago de cesta ticket o bono de alimentación. Entonces, pues, supongamos que el 5 de junio, que Diario La Nación le va a pagar a Fabiola los $40 del bono de alimentación y el dólar se cotiza en 30 bolívares por dólar. Quiere decir que en su cuenta de banco le van a aparecer 1.200 bolívares por concepto de bono de alimentación, pero luego va a pagar el bono de alimentación de junio, que lo va a pagar el 5 de julio. Pero el dólar ya no está en 30, sino se depreció hasta 40 bolívares por dólar. Entonces los $40 por 40 bolívares serían 1.600 bolívares. Quiere decir que en junio recibió 1.200 bolívares, pero en julio recibió 1.600 bolívares. O si el dólar baja, pues será menos bolívares. Sin embargo, pero la tendencia sí. Estamos hablando. ¿De qué cosa estamos hablando cuando decimos que el dólar baja, ¿no? Entonces, la tendencia siempre es que el tipo de cambio va al alza, que se deprecia, que el bolívar pierde valor, que el dinero o el bolívar pierde valor respecto al dólar en la línea de tiempo, y eso hace que vamos a recibir entonces más bolívares cada vez. Ahora bien, esta política no es la primera vez que se hace, la hizo Brasil, y Brasil trajo consigo, debido a esta política de indexación de precios y de indexación de salario, la hiperinflación. Nosotros estamos en 505% de inflación interanual, estamos a 95% de regresar a la hiperinflación. Si el aumento de los bonos se da por la vía del financiamiento del déficit fiscal del Producto Interno Bruto, es decir, creando dinero de la nada, creando dinero inorgánico, el tipo de cambio en 2 semanas va a 40 bolívares por dólar y automáticamente regresaremos a hiperinflación. Entonces,
si el Estado financia el aumento del bono de alimentación por la vía del déficit fiscal, la cosa no va a servir de mucho porque regresaría a la hiperinflación. O sea, todo va a aumentar. Igual todos los productos alimenticios, todo va a aumentar. Los servicios van a seguir aumentando. Si se hace por esa vía. Ahora, si se hace por la vía del aumento de la producción, es decir, no se crea dinero inorgánico, sino se logra controlar la inflación y entonces el aumento se hace sin aumentar la base monetaria, sin crear dinero inorgánico, pues la política de algún modo será exitosa, ¿no? Eso lo sabremos en los próximos 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo de lo que se haga. Ahora bien, hay que tener en consideración que Venezuela viene teniendo unos ciclos de inflación que van entre el 50% en bolívares. Y en divisas, del primer trimestre de este año, se dice Libertad, que tenemos un 16%. Y Ecoanalítica dijo que durante el 2022 acumulamos casi un 56% de inflación en dólares. Entonces, eso también está presente allí. Por eso hoy un trabajador necesita cuando menos $508 para cubrir su canasta básica familiar. ¿Qué representan $508 versus $40? Pues absolutamente nada. Y Fabiola, lo más importante es que al desaparecer el salario, desaparecen todos los beneficios conexos al salario, es decir, vacaciones, bono vacacional, utilidades y prestaciones sociales. Que la ley del 2011, que fue una ley que promulgó el presidente Chávez antes de irse a La Habana a tratarse su cáncer, y se promulgó, es una ley que tiene unos beneficios para mí exagerados en torno a los trabajadores y que no beneficia al patrono. Y las leyes siempre deben estar equilibradas, beneficiar al trabajador y beneficiar al patrono. En este caso, esta ley tiene 6 meses entre pre y posparto, tiene 15 días de licencia de paternidad y tiene la retroactividad de las prestaciones sociales, que es el famoso recálculo. Ajá. Entonces, eso, que era de algún modo un beneficio para los trabajadores, nunca fue pensado para salarios. Por ejemplo, supongamos aquí que mi amigo el operador gana $500 mensuales, ¿ok? Eso quiere decir que en diciembre nosotros como empresa tenemos que entregarle... Está diciendo Marcos, Dios te oiga, Aldo. Ajá. Marcos en diciembre va a obtener 15 días de vacaciones, 15 días de bono vacacional, supongamos que nos vamos de vacaciones colectivas, lo mínimo que son 30 días de utilidades y 60 días porque él va a retirar su antigüedad, su fideicomiso. Tenemos un total de 120 días o 4 meses. Marco, que gana $500, va a recibir $2.500 en diciembre. Pero ¿qué pasa si hay 10 Marcos en la empresa? Eso quiere decir que la empresa tiene que desembolsar $25.000. Claro. ¿Qué empresa está en la capacidad de desembolsar $25.000? Eso no sucede en ningún país del mundo. Con esta política de aumento de los bonos, lo que acaba de desaparecer es la retroactividad de las prestaciones sociales. Es decir, volvimos a la ley del 97. Entonces, de nada sirvió haber promulgado la ley del 2011. ¿Ponía los bonos como salario? La ley específicamente establece que todo lo que el trabajador reciba es considerado salario menos el bono de alimentación. Por eso yo decía que al principio la ley establecía que el bono de alimentación no podía ser más del 30% del salario mínimo. Entonces me imagino que en Gaceta va a salir un artículo o algo que diga que se deroga o se replantea la ley orgánica del trabajo en el artículo 125, donde establece que el bono de alimentación no puede ser máximo. O sea, la palabra bono te quita todo para que sea asignado al salario, porque entonces tenemos el bono de la guerra económica. Exactamente. Este tampoco entraría no entra dentro de lo que es salario, y el Estado por lo general es el principal violador de la ley, ¿no? Porque si esto lo hiciera un empleador público o un empleador privado, perdón, entonces en la inspectoría o en el Ministerio del Trabajo o en un juicio laboral esto puede ser desmontado y al final el juez laboral ordenaría que se le pague al trabajador sus beneficios laborales, prestaciones, vacaciones, utilidades y todo, con base a todo lo que recibe de salario. Así sea que yo le dije al trabajador, mire, por favor vaya y me compra un pan en la esquina y le transfiero 50 bolívares, eso también es considerado salario. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales. Están llegando algunos mensajes, algunas dudas que tienen nuestros oyentes con relación al salario y por supuesto algunas explicaciones que están pidiendo que nuestro experto económico pues les responda. Cumplimos compromisos comerciales, al regreso más.
Regionales. Docentes de Cumaná rechazaron ajustes a los bonos y activaron comités de conflicto al dejar las aulas vacías. En Mérida fue presentada la Junta Regional de las Primarias. La empresa Cobremets activó el peaje de Tazón ubicado en el sector Hoyo de la Puerta, el cual da acceso a Caracas. Frontera. Transportistas aseguran que bloquearán la frontera si las autoridades no actúan frente a la gran presencia del transporte informal. Procuraduría de Colombia destituyó e inhabilitó al alcalde de Villa del Rosario por irregularidades en la celebración del contrato interadministrativo que le dio vida a las fotomultas. Política. El líder opositor Juan Guaidó informó que su esposa Fabiana Rosales y sus hijas Mérida y Miranda llegaron a Estados Unidos. Economía. Ajay Banga fue nombrado como presidente del Banco Mundial. Nacionales. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil levantó las restricciones sanitarias impuestas por el coronavirus en los aeropuertos nacionales. Asociación de Colegios Privados recomendó un salario base de $200 para los docentes en el venidero año escolar 2023-2024. Internacionales. Gobierno colombiano y ELN buscan cese al fuego con participación social. Deportes. La selección venezolana de fútbol disputará 2 amistosos en junio frente a Honduras y Guatemala. Ambos encuentros se llevarán a cabo en Estados Unidos. El Paris Saint-Germain suspendió a Messi por viaje no autorizado a Arabia Saudita. Sucesos. Padre e hija venezolanos perdieron la vida intentando cruzar la selva del Darién. En Zulia, una mujer fue asesinada por su pareja tras reclamarle por no trabajar. Amplíe estas y otras informaciones ingresando a nuestro sitio en internet www.lanacionweb.com. Para el enlace radial informativo de Venezuela, Daniel Bueno. Diario La Nación. Regionales. Docentes de Cumaná rechazaron ajustes a los bonos y activaron comités de conflicto al dejar las aulas vacías. En Mérida fue presentada la Junta Regional de las Primarias. La empresa Cobremets activó el peaje de Tazón ubicado en el sector Hoyo de la Puerta, el cual da acceso a Caracas. Frontera. Transportistas aseguran que bloquearán la frontera si las autoridades no actúan frente a la gran presencia del transporte informal. Procuraduría de Colombia destituyó e inhabilitó al alcalde de Villa del Rosario por irregularidades en la celebración del contrato interadministrativo que le dio vida a las fotomultas. Política. El líder opositor Juan Guaidó informó que su esposa Fabiana Rosales y sus hijas Mérida y Miranda llegaron a Estados Unidos. Continuamos nosotros por aquí, nos están mandando algunos saludos, dice buenos días, saludos desde Pregonero, full sintonía, nos escribe la concejal Noris Contreras, saludos a la concejal, dice buenos días, no entiendo por qué dicen que se aumentó el bono de guerra cuando los pensionados jubilados cobrábamos 750 bolívares y los activos de 1.100, o sea que nos bajaron. Otro dice, doctora Aldo, explique ¿para qué alcanzan los 3.000 millones de dólares representados en USA? Porque el gobierno engaña al decir que con eso levantará la educación, salud, vialidad, electricidad, etcétera. Por favor, quíteles las máscaras, nos dice esta oyente. Hay aquí otros mensajes, dice buenos días, licenciada José Zambrano en el Garzón de la Guayana, están ajustando los precios y nadie controla los precios. Son ajustables al dólar, pero no al Banco Central, sino como lo pagan en Colombia. Y ahí van a empezar este tipo de interrogantes, Aldo, y eso es bueno explicar, porque aquí dicen, feliz día, Porza, podría rezar programa acerca de las cajas de ahorro y si nos pueden explicar esto de las cajas de ahorro, si desaparecieron, descuentan el dinero, no hay aporte patronal, no hay dinero. También dice bendecido día, licenciada, invitado y toda la audiencia. Bueno, siempre he estado claro con esos gobernantes, así tengo todos los cobres del mundo, jamás tendremos un verdadero sueldo, el cual estará por encima de la inflación. No nos sembraron en la pobreza. Bueno, varias cosas, Aldo, que nos están preguntando. El gobierno no tiene dinero para aumentar el salario. Escuchábamos al presidente Nicolás Maduro haciendo toda una explicación de lo que tuvo que hacer para ajustar aquí, para sacar de acá, para mover aquí, mover allá, para lo de los bonos. Escuchábamos también
a diputados de la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, diciendo que bueno, que por qué los trabajadores se quejan, porque se está hablando también de la firma de los contratos colectivos, que Maduro va a empezar a firmar los contratos colectivos. Pero fíjate, lo que afecta a la gente es lo que recibe directamente, lo que recibe desde el momento en que es el anuncio, y no están recibiendo pues absolutamente nada del salario mínimo. Mira, Fabiola, varias preguntas, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, $40 de cesta ticket, $30 del bono, que es que a mí no me gusta llamarlo guerra económica, sí, porque bueno, me parece hasta chistoso, ¿no? Pero es el nombre estipulado, sí. Y uno le dice entre comillas bono, sí, de guerra. Entonces este bono son $30. Ojo, estos $30 son para los empleados activos de la administración pública, que son 5.510.000 empleados. Ahora veíamos cuando Nicolás Maduro hablaba de 5.400.000 pensionados y 600.000 jubilados. O sea, son 11 millones y medio de personas que están en la administración pública y que dependen de este salario. Luego tenemos $20 que serán dados a los pensionados a través del sistema de Plataforma Patria y seguirán cobrando sus $5 mensuales o 130 bolívares. Al final, uno dice, ¿para qué alcanzan? Así un trabajador reciba 40 más 30 más 5 son $75. ¿Para qué alcanzan $75 versus una canasta básica familiar de $508? Entonces, claro, es lo que precisamente pasó, ¿no? Ahora, ¿hay dinero? Claro que ha habido dinero. Entre el 2008 y el 2012 entraron a Venezuela 900.000 millones de dólares. Ahora mismo, y lo que yo explico, hay algunos organismos que se autoadministran. El Estado ha venido subiendo todos los aranceles, todo lo ha venido anclando al petro, las multas, los impuestos del CENIAT, las multas del CENIAT están ancladas al euro, aranceles de registros mercantiles, notarías están anclados al petro. Ello quiere decir que ellos generan sus propios recursos, un registro, una notaría, el CENIAT genera sus propios recursos, la banca pública genera sus propios recursos. Entonces, no es que todo el dinero sale del Estado. PDVSA genera sus propios recursos y dinero siempre ha habido. 900.000 millones entraron 2008-2012. Ahora que estamos haciendo un collage de artículos en la oficina, vi un artículo antier que di para el Diario de los Andes, en donde yo hablaba en algún momento, en febrero del 2016, que el salario era de $6 y que el titular era un venezolano no puede vivir con $6. Entonces, si desde ese momento del 2016 un venezolano ya ganaba $6 y en el 2023 gana 5, esto es una política de Estado. Ha sido siempre para que el venezolano, a través de un modelo económico que te dice no te voy a pagar, pero supuestamente ese modelo económico no te cobraba la energía eléctrica, no te cobraba el agua, no te cobraba impuestos, no te cobraba los servicios públicos, sí. Y por otro lado te daba el CLAP, te daba un bono y entonces así te podía tener manipulado. Ahora parece que el modelo económico cambió y entonces ya cobran la luz. Yo pago $15 de luz, $20 de agua en una oficina muy pequeña porque somos considerados comerciales. El internet son $30. Entonces los bienes, los servicios han ido aumentando y el Estado ha ido entendiendo que la gente tiene y quiere ganar. Pero ¿qué pasa? Como te decía anteriormente con el caso de Marco, la ley como no está hecha para que un trabajador, que imagínate un trabajador que gane $1.000, que no es nada, porque un médico en cualquier país del mundo gana $5.000, un ingeniero gana $2.500. Entonces un médico que gane $5.000, un centro hospitalario privado va a tener que darle a ese médico, por concepto de prestaciones y de antigüedad y todo, en diciembre, $25.000. Y si tiene 10 médicos son $250.000. Esto en la práctica no pasa. ¿Qué pasa en la mayoría de las economías del mundo? Bueno, a la gente se le pagan 14 meses al año. En Venezuela nosotros queremos 16 meses. Es decir, se paga un mes adicional. En Colombia le dicen cesantías, en otros países le dicen utilidades o prestaciones. Y un mes en diciembre. Algunos le pagan 15 días en junio, 15 días en diciembre, como el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Europa. Y eso permite que una empresa pueda pagar estas bonificaciones. ¿Cuánto es un salario que cada economía tiene una realidad? ¿Cuánto es un salario que un trabajador debería tener? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo hablaba de $400.
Otras personas hablaban, los gremios hablaban de 200 a 300 dólares. ¿Cuánto es el salario mínimo en Colombia? 242 dólares. ¿Cuánto es el salario mínimo en Argentina, que ha caído de 600 dólares a 189 dólares? El salario mínimo más alto es el de Costa Rica, con 603 dólares. Brasil tiene 450 dólares, Chile tiene 450 dólares. Bolivia tiene casi 300 dólares, Panamá tiene casi 300 dólares, entonces por allí deben estar los salarios mínimos y luego debe empezar la escala. Claro que hay dinero, claro, si ahorita se desaparecieron 21.600 millones de dólares de las arcas de PDVSA, pues claro que hay dinero para pagar el aumento salarial. Con ese dinero, nos lo preguntaba un oyente, con ese dinero, con los 3.000 millones de dólares, que es la cifra que se maneja, aunque es mucho más, porque cuentas pagadas, cuentas por cobrar, supuestamente llegan a los 30.000 millones de dólares. Pero con esa cantidad de dinero, ¿se podría solventar la situación económica, digamos, de los trabajadores? Pero pudieran pagar, lo escribíamos en algún momento, máximo de unos 100 dólares mensuales, ¿ok? Se pudieran haber pagado a todo el mundo. Y con los 21.000 millones de dólares mucho más, ¿no? Claro. Claro, en un mes, ¿no? En un mes necesitaríamos unos 30.000 millones de dólares al año solo para pagar la nómina del Estado. Entonces... Incluyendo jubilados y todo, aumentando a jubilados y pensionados, ¿o solo trabajadores activos? No, solo trabajadores activos, porque 7 millones de trabajadores a 100 dólares... Ahí es la traba, Aldo, con los jubilados y pensionados. Bueno, se habló siempre de que en la Cuarta República nunca se pagaba el salario, no había salario mínimo, un jubilado saliera con el 30, con el 40%, el 50, el 60% de su jubilación, y que la revolución vino a reivindicar los derechos de los trabajadores y por eso les pagaba un salario mínimo. Bueno, antes la gente ganaba por vía de la pensión 500 dólares y hoy gana 5 dólares. Entonces hay que evaluar si en realidad hubo reivindicación o no hubo reivindicación. En la mayoría de los países a nivel mundial el sistema de pensiones se autoadministra a través de la bolsa de valores, a través de empresas privadas. Entonces yo decido dónde coloco mi fondo de pensiones, dónde cotizo. La mayoría en Colombia, por ejemplo, una persona que gana 5 millones de pesos sale jubilado con 5 millones de pesos. Una persona que gana 1 millón de pesos sale jubilado con 1 millón de pesos. En Venezuela todo el mundo fue llevado a salario mínimo sin importar, y creo que los jubilados y los pensionados son la población más vulnerable hoy, porque Fabiola, cuando uno tiene 70, 75 años, que no tiene energía, que ya no tiene cómo... Y se supone que es cuando debe estar tranquilo, cuando debe estar en su casa viajando, aportando otras cosas y teniendo tranquilidad, seguridad, salud. ¿Cómo paga una persona con 5 dólares pues sus medicinas o su mercado, ¿no? Quienes no reciben remesas, ¿de qué viven? Los centros de salud, o sea, pero todo el sistema. Las remesas también han bajado, Aldo, entonces... Sí. Esto también afecta directamente a muchas familias, ¿no? Bueno, las remesas estimábamos el año pasado habían sido de 4.500 millones de dólares y este año estimamos que van a ser unos 2.800 millones de dólares. Entonces hay una caída importante porque estamos en una recesión económica mundial. Antier decía Bank of America que se va a sentir una recesión en el mundo con mayor impacto de mayo a octubre. Y ayer estuve leyendo algunos reportes de algunos analistas financieros internacionales que hablan sobre pues el colapso de la banca en Estados Unidos, que ya pasó con el Silicon Valley Bank hace un mes, que perdió 259.000 millones de dólares, hubo un rescate, hizo una fusión con el Credit Suisse, pero algunos otros bancos están presentando números rojos y cuidado porque estamos en una recesión económica, en un estancamiento de la economía, pero si a esto se le coloca como cóctel una crisis de banco, una crisis financiera, pues volveríamos a un escenario como el 2008-2011. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales, siguen llegando algunos mensajes, vamos a ver si salimos de los mensajes, vamos con ello, nos dicen por aquí lo de el reajuste y eso para el regreso, Aldo, es importante decir, lo que al parecer están haciendo los supermercados, que ya están subiendo el salario, los precios,
y que si eso tiene que ver con el aumento de salario que le tienen que hacer a sus empleados, aunque la empresa privada ha pagado siempre muy por encima de lo que hasta ahora, en estos momentos, es el salario mínimo. Dice por aquí, buenos días, una pregunta al economista, desde que está el gobierno y el presidente Chávez, a los docentes no se nos ha reconocido nada, y por qué tenemos contratación colectiva, pero no se nos reconoce la misma. Soy un docente. Ahora, otra información que tenemos, otra pregunta, dice, buenos días y Dios me los bendiga, amén. Fabiola, y al joven que se encuentra en el programa, quisiera que me hicieran el favor de decir y explicar cómo quedamos los pensionados, porque de verdad no entiendo. Mil gracias y le deseo un excelente día. Muchísimas gracias a usted. Los igualmente. pensionados, Fabiola, $25, pero el bono de guerra económica es un bono discrecional. Hay quienes sí lo reciben y hay quienes no lo reciben. Y hay gente que dura metida todos los días en la página porque actualice los datos, refresque, la envía un mensaje, tómese una foto, párese de cabeza y no llega al bono nunca. Dice, buenos días, licenciada Fabiola. ¿Sabe usted el tiempo de publicación de la Gaceta, donde salen las nuevas normas dadas el 1 de mayo? Estimo que debe ser pronto, ya que el 10 o 12 de mayo cancelan. Otro dice, buenos días, yo felicito a Maduro de saltar de aquí para allá en busca de cómo mejorar el salario, pero ¿por qué no disminuye gabinetes innecesarios, descuenta sueldos propios y a los alcaldes y concejales y gobernadores para así mejorar una calidad de vida? O mejor aún, todo el Estado debería ganar sueldo mínimo, a ver cuánto le dura, nos dice licenciado o licenciada Sandri Ríos. Otro nos dice por aquí, el gobierno habla de las cajas de ahorro y estas están quebradas. Cajas de ahorro para la próxima también. Aldo, las preguntas que tenemos, la participación, al regreso más. Somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus 4 ediciones. Lunes, más páginas. Miércoles, La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias y los sábados ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del Táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. Conéctate a www.lanacionradio.fm y disfruta de nuestra programación musical e informativa en La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso. Ahora también nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales en WhatsApp y Telegram. Te invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales, @lanacionweb, en nuestro canal de YouTube Diario La Nación, y para ampliar cualquier información www.lanacionweb.com. Somos Diario La Nación, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio, ahora en la Play Store, ya disponible. Descarga nuestra aplicación y disfruta de la programación musical e informativa que tenemos para ti. Te acompañamos las 24 horas del día. Somos La Nación Radio. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se une. Continuamos nosotros en el programa.
Hay mensajes que tenemos que leer, pero ya mensajes leídos que hablaban de la caja de ahorros, hablaban de los precios, Aldo. Es importante saber si es necesario que las empresas comiencen a subir los precios de los productos en estos momentos. Las empresas suben los precios en bolívares porque pues los precios están indexados, así como ahora va a estar indexado el bono de alimentación o indexado el bono de guerra económica, también los precios de los supermercados o de los bienes y servicios en general están indexados. Fabiola me va a cobrar alto por una publicidad $1 y el dólar yo se lo voy a pagar hoy, tengo que pagárselo a 24.43, pero si se lo pago dentro de 3 meses, no le puedo pagar a Fabiola 24.43. Fabiola me dice, bueno, a lo que esté la tasa el BCB hoy, si dentro de 3 meses la tasa está en 40, yo tengo que pagarle 40 bolívares. Entonces los supermercados, como el tipo de cambio del BCB todos los días se mueve, pues todos los días cambian los precios en bolívar. Ahora bien, la mayoría de los supermercados han optado por colocar en sus habladores todos los precios en dólares y van de dólares a bolívar. Las cajas de ahorro pues desaparecieron porque desapareció el poder adquisitivo. Es decir, ¿para qué vamos a hacer? Pero Aldo, esto de los precios, ¿verdad? Que están los habladores en dólares, ¿por qué los cambian? Inmediatamente sube el salario, entonces $1 ahora $1.50, $1. O sea, ¿por qué se devalúa el dólar también cuando hay aumento de salario? ¿Qué es lo que pasa con la economía venezolana? Bueno, responde a multivariables, ¿no? Venezuela, pues yo lo explicaba entre estos días para un artículo de la prensa Táchira en donde hablábamos que Venezuela tiene una carga tributaria demasiado grande de impuestos a las actividades económicas, de muchos tributos para fiscales, antirretención de impuestos sobre la renta, retenciones de IVA, entre otras bastantes tributos que la economía debe asumir, ¿no? LOCTI, y eso hace que el 3% del IGTF cobrado, el 16% del IVA, todo eso hace que Venezuela no sea competitiva y que no pueda producir economías de escala. A eso se le suma que han venido subiendo los costos de las materias primas, los fletes, los salarios, porque dentro de una pregunta está que, claro, la administración privada, que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello la criticaban, pero la administración privada tiene más de 3 años pagando salarios muy por encima de $100. Si no, nadie trabajaría y esa es la realidad y ellos lo saben. En la administración pública la gente gana $5, pero ¿cuál es la consecuencia de ganar $5, Fabiola? O una familia o un policía puede vivir con $5, o un coronel puede vivir con $5, o un bombero puede vivir con $5, o un registrador puede vivir con $5. Entonces, ¿qué pasa al final? ¿Qué hacen los servidores de la administración pública? No justificado, porque no es justificado, pero ¿qué pasa? Pues lamentablemente caen en la corrupción. Y esa corrupción que nosotros también tenemos que alimentar para agilizar un trámite, pues es la que ha permitido mantener la administración pública, porque si no la administración pública no quedasen, de los 5,5 millones que hay no quedara ni uno. ¿Cuánto gana el gobernador? ¿Cuánto gana un alcalde? ¿Cuánto gana un ministro? Porque no ganan arriba de $20. Entonces, esa es la gran pregunta, porque es que esto no es solamente que le afecta al bombero y al policía, nos afecta a toda la sociedad. Además que si aumenta el salario, aumenta el poder adquisitivo, aumenta el consumo, las empresas venden más, el Estado recauda más, la economía va mejor. Normal. En una economía sana, en una economía abierta, en una economía normal. Entonces, la dinámica de precios pasa por muchas cosas, ¿no? Y Venezuela, pues, no es ajena a toda la cantidad de tributos, de alcabala. Por eso me decías de las cajas de ahorro, La de ¿no? la caja de ahorro vamos a dejarlo allí, porque tengo llamada telefónica, vamos con ella, la participación, la señora Carmen Lobo nos está llamando, vamos con ella. Buenos días, señora Carmen. ¿De dónde nos llama? De aquí del Diamante, mi amor. Tengo problemas porque yo he estado en alcaldía en una parte y en otra. Yo tengo un hijo que es especial. Tiene 53 años, cumplió 53 años ahorita el 6 de abril. Y a mí en ningún momento me quieren, o sea, ayudar para lo de la broma del carnet de la patria. Siquiera aunque sea para que él se compre una máquina de afeitarse o algo. Bueno, muchísimas gracias a la señora Carmen Lobo también. Fíjate los planteamientos, lo del carnet de la patria,
que los pagos entonces del sueldo va al carnet de la patria, que si hay que registrarse, hay personas que no les llega, que si desapareció el salario mínimo, pues cómo quedan las cajas de ahorro. Yo creo que las cajas de ahorro desaparecieron mucho antes de lo que ha desaparecido el salario mínimo. Las cajas de ahorro en la mayoría de los países también cotizan en bolsa, tienen empresas privadas que con asesores de inversión que las llevan a los máximos niveles. Pero claro, Fabiola, cuando uno cotizaba en la caja de ahorro el 5% del salario. Entonces imaginemos el 5% de $5, ¿ok? O sea, prácticamente 25 centavos de dólar. Entonces usted en un año, en 12 meses, acumuló $2 de caja de ahorro. Entonces lo va a retirar en diciembre y qué pueda, diferente fuera que usted tuviera un salario de $500. Bueno, como era anteriormente, porque también hay que decirlo que el salario del 2000 al 2009, 2010 se mantuvo interesante los salarios mínimos y las cajas de ahorro. Exactamente. Entonces, si uno acumulase de $500, 5% serían $25 al mes. Al final usted tendría de diciembre $300. ¿Qué era lo que uno hacía? ¿Qué hacía con la caja de ahorro? Ahí tengo $300, voy a comprar por la caja de ahorro que tenía una alianza. Me acuerdo en ese momento, por lo general, con la COR. Entonces uno se iba a la COR y sacaba una nevera, sacaba una lavadora, porque tenía $300. Entonces uno decía, o sacaba, ahorita por ejemplo, un televisor de 32 pulgadas cuesta $120. Entonces uno podía sacar 2 televisores o un televisor de 50 pulgadas. Y uno veía materializada la caja de ahorro, pero con ingresos pírricos de $5, pues no hay caja de ahorro. Claro, porque ahora se trabaja para la comida. Exactamente. No se trabaja para beneficios adicionales. Y el trabajador también quiere, Fabiola, el trabajador ha entendido que retroactividad, prestaciones sociales y todo eso, pero es que la gente quiere realmente, la gente quiere todos los meses en su bolsillo los 500, los $1,000, los $300, y que no nos dé como vergüenza o un paradigma pensar que $500 o $1,000 es mucho dinero, ¿no? Porque es que eso es lo que se gana en cualquier país del mundo y eso es lo que permite calidad de vida. Claro, hace falta ir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Fondo Latinoamericano de Reservas, que vengan recursos, que se abra el crédito, que vuelvan las tarjetas de crédito, los credinómina. Pero ¿cómo un banco te da crédito si en tu perfil financiero, cuando revisan tu cuenta de banco, a ti te ingresan 130 bolívares al mes? Y el bono de alimentación no sirve para generar historial financiero o crediticio. ¿Cuánto te puede prestar un banco entonces, así las condiciones del país fueran normales? Claro, y si hay personas como yo que no recibe bolívares por ningún lado, entonces, ¿cómo se hace para tener, digamos, una base bancaria para algún crédito? Y menos para las tarjetas de crédito, que también otra más que desaparece, ¿no? En el país. Y que con una comisión por retirar dinero, si tú puedes abrir una cuenta custodia y depositas los dólares o los pesos que te pagan por tus servicios y vas y los depositas en el banco, pero cuando los vas a retirar te cobran el 3.80%, no hay un incentivo para que financieramente tampoco la gente empiece a colocar su dinero allí. Hace rato también hablábamos del tema de los privados, ¿no? En la empresa privada, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un bachiller o un obrero, un estudio hecho con base a 8 ciudades, gana $120 en promedio. Un TCU gana más o menos $220 y un gerente o un cargo alto gana hasta $340 mensual. Pero claro, hay trabajadores de libre ejercicio que pueden ganar entre $500 y $1,500, médicos ganando $2,000, ingenieros ganando $1,000. Pero esta no es la realidad de todo. ¿Por qué? Porque hace rato cuando veíamos la locución de Nicolás Maduro, veíamos que él hablaba de 5.510.000 trabajadores, más 5, o sea, estamos hablando de casi 11 o 12 millones de trabajadores que dependen de la administración pública. Y en la administración privada, que es el menor empleador, habrán cerca de 4 o 5 millones de trabajadores más. Hay muchos trabajadores de la administración pública combinando la administración pública con la administración privada, porque muchos guardan la esperanza de que tienen 30 años o 35 años y no quieren perder la antigüedad. Es un romance ahí como entre el amor y odio, ¿no? Un romance tóxico con la administración pública, porque bueno, si yo una sola vez trabajé en la administración pública y uno entiende que la administración privada, pues hay más beneficios, hay más tranquilidad, obtiene mayor lucro, puede alimentar a su familia y uno también tiene que velar por los suyos, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, la administración, si usted le pone a escoger un trabajador que quiere, administración privada o administración pública, lógicamente todo el mundo se va a decidir por la administración privada.
Entonces, lo que tiene que venir en un periodo de recesión económica... Pero en este momento, porque antes no era así. Antes se peleaba la gente por la administración pública, ¿no? Los beneficios de la administración pública, los contratos colectivos, Sí, las claro. pólizas de seguro, que todos de los beneficios laborales desaparecieron, Fabiola, el cestatique, los comedores, las guarderías... Todo eso desapareció. Hoy prácticamente no hay ningún beneficio dentro de la administración Tenemos pública. que, por aquí, buen día, licenciada, por favor, dile a tu invitado que explique en bolívares los sueldos. No entendemos. Gracias, Jesús Mar, que nos está escribiendo. Otros mensajes, y creo que tengo llamada telefónica, Marcos, ¿no? No tengo llamada telefónica, pero tengo por aquí algunos mensajes. Voy con este. Buenos días a las personas de buen corazón. Necesitamos, este es un servicio público. Necesitamos donantes de sangre O positivo y O negativo para Pascual Ontivero, recluido Centro Clínico. Dios les pague bendiciones. Repito, a las personas de buen corazón necesitamos donantes de sangre O positivo y O negativo para Pascual Ontivero, recluido Centro Clínico. Dios les pague y bendiciones. Otro mensaje que tenemos por aquí dice... buenos días, soy docente universitaria activa. Para recibir el bono tuve que ir al SAIME porque aparecía fuera del país, a pesar de que sellé la entrada al país. Pasaron 3 años sin recibir ningún tipo de beneficio por el dichoso registro en plataforma Patria. Además, tuve que pagar medio petro en el SAIME para que actualizaran mis datos en el sistema. Solo desde febrero del 2023 recibo el famoso bono, que realmente son migajas. Dice por aquí, según lo que acaba de decir el doctor Aldo, entonces a los jubilados no van a pagarle el fulano cestatique. Otro dice, buenos días, esa señora cómo va a felicitar a Maduro, por favor, eso es para felicitar al que te parte las piernas a palo y te compra unas muletas. Otro dice, buenos días. Lo que está pasando en Venezuela es que existe una anarquía económica donde todos hacen lo que quieren y esta situación conviene al gobierno. Atentamente, Franklin Cruz. Otro mensaje dice, buenos días. Con la burla que el presidente le hace a los trabajadores venezolanos, terminó de desaparecer la vocación de los docentes. Buscaremos otros horizontes y la educación pública y privada irá a desaparecer. Varias cosas. Sin incentivos, Fabiola, pues claramente como un profesor se incentiva y que tiene que surtir de combustible $80 al mes y gana mucho menos, ¿no? Ni siquiera los 40 del bono de alimentación alcanzan para surtir de combustible e ir a la escuela o ir a las universidades. Entonces yo pienso que la lucha gremial y sindical tiene que seguir pidiendo mejoras laborales, que el país tiene que enrumbarse de una vez por todas hacia una economía abierta, hacia una economía libre de mercado, en donde recuperemos el salario, pero recuperemos la educación, en donde recuperemos el poder adquisitivo, en donde recuperemos muchas cosas. Porque hoy también es cierto que las ventas en las empresas y en el sector privado vienen cayendo, ¿no? Tuvimos de repente 2 años de crecimiento económico, de boom de restaurantes, de boom del sector comercial, pero hoy las ventas han caído entre un 22 y 25% y eso hace que también las empresas privadas empiezan a despedir trabajadores, las oportunidades empiezan a desmejorar. Ahora el tema de la energía eléctrica, que volvieron los cortes diarios de 4 horas, es solo para algunos sectores, porque siempre hay unos sectores beneficiados, otros que no lo son. Eso también baja y resta la productividad, la apertura de la frontera, que también entonces producimos aquí los 100 o los $200 mensuales, pero entonces hacer mercado aquí representa una cantidad para algunos mayor, pero yo lo digo también, ¿no? Todo el mundo dice, todo en Cúcuta es más barato, pero muy pocos se sientan a hacer las cuentas de la gasolina, de la depreciación del vehículo, del costo del SOAT, de las empanadas, del pollito a la brasa, de los 8 refrescos que hay que tomarse, porque estos 10 días de calor que tenemos, me imagino cómo estarán en Cúcuta. Entonces ya cuando uno va a Cúcuta, se toma unas 10 frías de esas de litro, que valen 5,000 pesos cada uno se antoja de todo. Yo, por ejemplo, cuando voy me antojo de tomarme un café, me antojo de comprarme un libro, porque bueno, ahora aquí no hay librería. Entonces, si uno hace todas esas cuentas, en realidad, ¿dónde es más barato, no? Sí. Pero muy pocas personas se sientan a hacer esas cuentas. Entonces, la apertura de la frontera, que iba de algún modo a vislumbrar un auge económico, una mejora económica, pues las cifras también son de apenas $71 millones, y eso no permite que con $71 millones intercambiados, que 89% de exportaciones de Colombia a Venezuela,
tampoco genere prosperidad ni crecimiento económico. Y estamos en un estancamiento. Entonces la gente, vemos la queja colectiva, ¿no? Alrededor del terminal, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, todos los locales, todos los galpones, todos estaban completamente llenos de mayoristas, de distribuidores. No se podía ni caminar por ninguna calle desde Sarina bajando, parecía un mercado persa. Hoy vamos y encontramos con que el 40-50% de esos negocios cerraron. Todos los galpones dicen se alquila. Entonces la administración privada también está pasando por un momento complicado porque hay un momento de estancamiento. Tocamos la puerta al banco y el banco nos dice que no tiene dinero para prestarnos. El trabajador... ¿Y cuánto puede durar ese estancamiento ya para finalizar? Bueno, Fabiola, ese estancamiento debería durar... ¿Dispuestos a soportarlo? Bueno, debería finalizar en octubre de este año, ¿no? Todavía tenemos unos 5 o 6 meses largos en donde van a estar este estancamiento. Va a depender de los incentivos de la economía, del crédito bancario, del aumento del poder adquisitivo vía salarial para poder aumentar el consumo y de varias decisiones que en materia monetaria tome el Banco Central, que ahora ha optado por pagarle a los economistas de Rafael Correa, un grupo de unos 4 o 5 economistas que están asesorando a la Presidencia de la República, al Banco Central, cuando aquí hay una cantidad de economistas que sabemos lo que hay que hacer y que a veces se usan los recursos, como alguien dijo en un WhatsApp, ¿no? Tenemos el Ministerio de la Suprema Felicidad, tenemos muchos ministerios, pero al final eso se materializa en poca gestión o poca eficiencia. Entonces, como dijo también Nayib Bukele, cuando el dinero está bien administrado alcanza para todo, pero cuando no hay un dinero administrado de forma eficiente, pues pasa lo que pasa. Muchísimas gracias, Aldo Contreras, economista, por haber estado con nosotros. Nosotros esta semana se la hemos dedicado, por supuesto, a lo que es el salario mínimo, los anuncios, lo que dicen los sindicatos, los trabajadores, ahora el económico. También vamos a cerrar mañana con el tema, así que pendientes mañana viernes para finalizar esta semana relacionada con el salario mínimo que desapareció, se pulverizó el salario mínimo en Venezuela. Si estaba desaparecido, pues desde el lunes quedó hecho polvito. Nos despedimos. Hasta mañana.